Bueno, vamos a dar la bienvenida a don Jesús Ángel Rojo. ¿Cómo está? Periodista, hola, historiador, en fin, luego tenemos que hablar usted y yo de los últimos de Filipinas. Buenas Pero vamos tardes. a hablar de los últimos guardias civiles. Miren, en Cataluña hay una comandancia de la Guardia Civil que se ocupa de los asuntos del tráfico en las carreteras, en no todas las carreteras, pero en algunas sí. Es absolutamente residual. Hay otra comandancia de menor entidad en la ciudad de Barcelona, alguna más queda en la frontera, poca cosa. Pues eso, en la frontera ferroviaria, en la Seu d'Urgell, poca representación va quedando de la Guardia Civil en Cataluña, aunque muchos catalanes dicen que preferían cuando las cosas las llevaba la Guardia Civil que ahora que la llevan los Mossos d'Esquadra. Bien, dicho esto, la comandancia más importante está en Manresa, ahí es donde pues, hay un general de la Guardia Civil y se encargan de eso, del tráfico sobre todo y de algunas otras cosas de orden público. Resulta que ha habido un ataque sonoro contra las dependencias de esa comandancia de la Guardia Civil en Manresa. Ya saben que ayer en la Audiencia Nacional se produjo la toma de declaración de unos que no se presentaron cuando fueron citados, son de la CUP, por quemar y romper imágenes, fotos del jefe del Estado. Bueno, pasaron sin pena ni gloria por la Audiencia Nacional, están libres, tienen imputados algunos cargos, no se tomaron medidas para asegurar que no vayan a huir, por ejemplo. Simplemente ellos lo tomaron pues como un abuso de autoridad. Dijo algún representante de la CUP y de la Generalitat, y coincidían en eso, que eso es propio de países de democracias débiles, esa hiperprotección de los símbolos, que no tiene nada de malo quemar imágenes del jefe del Estado, incluso banderas tampoco, ¿verdad? Bueno, eso es en lo que están ellos. Pero, claro, para la psicología del que gobierna y especialmente de Soraya Sáenz de Santamaría, cuando el Estado es débil, ellos aumentan el grado de la provocación. Vamos a ver qué pasa si, ese podría ser el leitmotiv de lo que piensan, si es que piensan mucho o poco, los de la CUP. Por eso, ayer de madrugada, en Manresa, un centenar de partidarios de la CUP, su mayor parte jóvenes, con banderas independentistas, se fueron a increpar a la Guardia Civil que estaba en su comandancia. ¿Y qué le decían a la Guardia Civil? Caña, 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 caña con España. ¿Qué le decían a la Guardia Civil? Fuera, 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 aquí nos queremos. Ese tipo de cosas a la misma puerta del establecimiento donde dormían pues, los guardias civiles y sus familias en Manresa. Manresa, que es una ciudad pues que para los que nos gusta la historia era una ciudad carlista, una ciudad donde mandaba la Iglesia en otros tiempos, ¿no? Y mandaban las ideas de los carlines, que decían los catalanes, ¿no? Bueno, pues hoy se ha convertido en una especie de meca del independentismo. Hoy que en Manresa probablemente sea uno de los lugares en Cataluña con mayor población magrebí, porque ya no están aquellas colonias del mundo textil, etcétera, etcétera, y ahora lo que queda es algo de agricultura y alguna fábrica de alguna cosa que utiliza mano de obra, sobre todo procedente de Marruecos. Pero bueno, hay alguno de Manresa, alguno trabaja aquí, como por ejemplo mi amigo Francas, que me ha hecho partícipe del chiste muchas veces. Los que son de Manresa le llaman Marrakech. Precisamente es una broma a propósito de la hiperabundancia de ciudadanos de origen marroquí. Vamos a ver el atropello de la CUP a la Guardia Civil y de cómo han subido un poquito el escalón de lo que es la provocación al Estado y a sus fuerzas de seguridad, sin que nadie parece que haga gran cosa. Vamos a ver las imágenes, yo mientras se las comento, son extraordinarias. Eso es el cuartel, ponen las luces de los vehículos para ver si, en fin, vuelve la razón, y de fondo pues ahí ven ustedes a los vociferantes de la CUP con sus banderas, hostigando clara y nítidamente a los agentes de la Benemérita, ¿no? De todas formas, haciendo sus tradicionales algaradas. Sus gritos tan absurdos, ¿no? Lo lamentable no es que vengan estos psicópatas a acosar a los cuerpos de seguridad del Estado, sino lo lamentable es lo que decía el presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, que da lo mismo que se quemen banderas o que se quemen fotos del jefe del Estado. Pero claro,
que eso sería de democracias que no están asentadas, como muy bien has dicho antes, y que tenemos que consentirlo. Pero me gustaría que este señor se le quemara mejor la bandera de Cataluña en su cara, a ver qué dice, ¿no? A ver lo que dice. Seguro que diría que es un ataque fascista y que no se puede consentir, ¿no? Es muy divertido el vídeo porque en él los que lo graban se asombran de que nadie haga nada, de que no salgan los guardias civiles, que son muy bien mandados y seguramente pues no querían producir un incidente a la puerta de su comandancia, pero que se asombra la gente de buena fe que ve aquello y dice, pero ¿cómo es posible que estos niñatos no sean contenidos por alguien? Luego, a continuación, les voy a enseñar desde otro ángulo estas mismas acciones de los héroes de la independencia y verán la actitud que tienen con el asunto la Policía Autonómica, que es la que depende de la Generalitat, pero eso lo vamos a hacer a la vuelta de publicidad. Seguimos analizando la actualidad con Jesús Ángel Rojo. Esto es bastante increíble, muchos se pueden preguntar qué está pasando. Se han venido arriba, evidentemente, se han venido arriba por lo que pasó en la Audiencia Nacional y siguen en lo suyo. Lo suyo es avanzar, poco a poco, pero avanzar. Hombre, son 100, esto es una gamberrada, saldrán a decir. No, esto es mucho más que una gamberrada. Esto es un desafío, entendámonos bien. Estos son los grupos vandálicos que son la avanzadilla del totalitarismo separatista. Lo lamentable, ya sabemos lo que va a pasar en Cataluña. En Cataluña lo que está claro es que los independentistas o los separatistas van a declarar tarde o temprano la separación o la secesión de España. El problema no es lo que vayan a hacer estos señores, que todos sabemos lo que van a hacer, sino cuál va a ser la reacción del Estado español. Si de alguna vez por todas se va a aplicar la ley con respecto a estos señores, si de alguna vez por todas se va a suspender una autonomía que está en clara rebeldía contra España y contra el conjunto de los españoles y los intereses de todos, o se va a hacer pues esta política que se está haciendo ahora con la señora Soraya Sáenz de Santamaría, que es una política ridícula y que no beneficia a nadie, nada más que se continúe ese proceso y se continúe financiando a esta gente, ¿no? Ayer la criticaba José María Aznar abiertamente en un escrito, de una manera reflexionada, que no dejaba dudas. No le gusta la actitud tibia del Partido Popular, no le gusta que se hable abiertamente, y lo hace Soraya Sáenz de Santamaría, de retirar el recurso al Constitucional sobre el estatuto, entre otras cosas porque llevaba el apoyo de 4 millones de firmas de españoles, usted se acordará, ¿no? De 4 millones y de 10 millones de votos que representaba el Partido Popular. Claro. Además, es que fue por una cosa que hizo bien el Partido Popular, que es hacer un recurso ante el Constitucional por ese estatuto que era totalmente ilegal y que de hecho el Tribunal Constitucional, que estaba dominado en ese momento por los hombres de Zapatero, dijo que era ilegal. Imagínate si hubiera habido unos jueces independientes, pues lógicamente le hubiera echado todo para atrás, ¿no? Y que ahora esta señora haga esas declaraciones, pues nos damos cuenta que el Partido Popular se queda sin argumentos, sin fuerza. Es que yo no me voy a cansar de repetir las cosas, pero vamos a ver. El Tribunal Constitucional, ¿qué dijo respecto del referéndum en aquellos momentos? Que no debía celebrarse. Y fue desafiado por el gobierno de la Generalitat. Esa ha sido la tónica. ¿Y ahora qué se pretende? Retirar los recursos sobre cuestiones que se han pensado y que alguien estaba convencido, y supongo que muchos seguimos estándolo, de que ofendían el texto constitucional, que se salían de lo que la Constitución daba como atribuciones al gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña. Pues eso es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, esa flaqueza que sería retirar ese recurso, pues no está bien vista, no solo por Aznar, sino por medio Partido Popular. Yo creo que sobre esta nueva política de Soraya hay una enorme división. Totalmente. Yo pienso que la gente que ha votado al Partido Popular no se siente representada en absoluto con esta actuación de esta señora, que lógicamente pues está poniendo en evidencia no solo un partido de gobierno, sino está poniendo en evidencia lo que es la democracia en España y el respeto de las leyes. Es lamentable que esté teniendo una actitud no tibia, yo creo que de sumisión, casi de rodillas, para aguantar un poquito más de tiempo, un par de años, para que no le declare la independencia mientras ellos está gobernando. Esa es la política que está desarrollando Soraya, y lamentablemente el presidente de gobierno está dando el visto bueno a algo que va a hacer muchísimo daño al conjunto de la sociedad española. Yo tengo en este punto, en cierto modo, el corazón dividido, vistas las líneas de actuación del Partido Popular. Me falta en la carta de Aznar un reconocimiento más honesto, algo así como decir, esto yo ya lo intenté,
con aquello de hablar catalán en la intimidad, cortarle el cuello a Vidal Quadras, dejarles un tramo del 15% del IRPF, los pactos del Majestic y tal. Y el resultado de esto fue funesto, porque llegó el 2003, hicieron el pacto del Tinell, cerraron ideas y acuerdo de gobierno con los independentistas de Carod Rovira. Eso lo hizo el Partido Socialista de Cataluña, Pasqual Maragall, por más señas. Además se asoció con los ecocomunistas, o lo que quedaba de aquello, de Iniciativa per Catalunya Verds, se acordarán, Saura, Ribó, todos aquellos tipos que por cierto se los llevó la historia. Bueno, eso ya quedó claro que por ahí pues no iba, el Partido Popular no iba a prosperar demasiado, y desde luego los gobiernos del Partido Popular continuarían estando estigmatizados. La nueva política de la señora Soraya a mí me parece que es terrible, porque es ceder en el terreno de las ideas, que es el que debe prevalecer en una sociedad democrática. Bueno, se puede ceder durante un tiempo a la idea de que yo soy liberal y quiero bajar impuestos, ¿no? Hombre, es grave porque es mentirles a los españoles, a los contribuyentes españoles. Bien, eso es grave, pero claro, ceder en algo tan serio como si estás o no en la constitucionalidad de una norma que ha sido un desafío durante años, esta ya a mí me da igual. Yo lo que quiero es pasar mi día a día, soy cortoplacista a tope, un poco miope, y lo que quiero es llevarme bien, que no me causen problemas. Yo lo que quiero es hacer las compras en el Primark tranquilamente, ahí a la Gran Vía, oficial, ¿no? Y con coche oficial, y que cuando vaya a cualquier sitio, pues lógicamente pues todo el mundo se ponga a mis pies. Esa es la intención de la señorita Soraya, que yo creo que lógicamente no beneficia en nada, como hemos dicho, al Partido Popular. El Partido Popular, que en su momento, si algo se caracterizaba, era por su defensa de España, pues lógicamente con esta actitud está demostrando que no es un partido que defienda los intereses del conjunto españoles, sino que está más bien pues de compadreo con los nacionalistas catalanes, En ¿no? otras palabras, el gobierno de España, que debería estar haciendo cumplir las sentencias del Supremo y del Constitucional también en Cataluña, cosa que no ha hecho en los últimos 6 años, pues resulta que ahora está pensando, ¿qué tal si retiramos esto? Que nos viene muy bien ahora para aparentar esa nueva doctrina del guante de seda, bueno, vamos a llevarnos bien, ahora iré a Cataluña 3 veces al mes, el día que me lo permitan las compras en Primark. Bueno, pues esto para Aznar no ha tenido pase, y les ha echado el alto, y también la FAES les ha echado el alto y les ha dicho que de eso nada, que eso sería tanto como traicionar las pocas esencias ideológicas que deben quedar a mano en el Partido Popular. Por cierto, además, vamos a reflexionar un poco. ¿Es que tan grave es lo que dice el Tribunal Constitucional? ¿Es que tan duro ha sido? ¿Qué va? Si se lo han pasado por el forro del Arco del Triunfo. Cuando el Tribunal Constitucional ha hablado, ellos no han hecho caso, han desobedecido nítidamente sus mandatos. Lo que no se entiende es que un Estado como el español, la Generalidad de Cataluña, el presidente de la Generalidad de Cataluña, que es el máximo representante del Estado en Cataluña, estén dando un golpe de Estado dentro del propio Estado, y además que lo estén anunciando. Generalmente los golpes de Estado se tienen que hacer con una rapidez amplia para conseguir el poder, pero es que pero es que esto no, lo están anunciando constantemente en los medios de comunicación, en el Parlamento, etcétera, y vemos cómo los políticos que tienen que parar esto pues son incapaces y ponen a España en una situación límite, porque cuando se produzca, que se va a producir la declaración de independencia unilateral de Cataluña, pues lógicamente veremos si estos políticos tan mediocres son capaces de aplicar la ley y defender los intereses de todos. Seguramente que no, porque es que han tenido mayorías absolutas que no las han utilizado para nada, y esta es la situación que estamos viviendo, que tenemos un gobierno que es incapaz de aplicar la ley, y sobre todo un gobierno que es incapaz de que el Estado permanezca en Cataluña. Bueno, el Tribunal Constitucional, vamos a hablar un poco de ese tribunal que no está compuesto por magistrados, sino por representantes del mundo de la política, del mundo de las asociaciones profesionales que componen la justicia, en fin, tiene una composición discutida y discutible, como diría Zapatero, y desde luego ha retorcido bastante las interpretaciones del texto constitucional según ha interesado al que gobernaba en un tiempo o al que gobernaba en otro tiempo. Ahora está presidido por un señor que es del Partido Popular, al que lo primero que descubrimos de él es que seguía pagando la cuota de militante del PP, cosa que no lo dejó en muy buen lugar. Pero bueno,
a trancas y barrancas, este tribunal, cuando le consultó el gobierno, oiga, que esto que quieren hacer en Cataluña del referéndum, que en el fondo les engañaron a Sorayita y a Marianito y a todos estos, que se pensaban que no se iban a atrever, y que estuvieron un fin de semana asesorados por el gran Moragas en Moncloa diciendo, no, no te preocupes, jefe, que estos no van a desafiar lo que diga el Tribunal Constitucional, que dijo unánimemente, y ahí también hay representantes de Convergencia Democrática de Cataluña y de Unión, pues dijo unánimemente, no, ese referéndum no se puede celebrar, es ilegal, porque contraviene los preceptos de la Constitución, claramente, ¿no? Eso es evidente, era blanco y en botella. ¿Qué hizo la Generalitat? ¿Y cómo engañó a Moncloa? Pues caso omiso. Sacaron las cajitas, cerraron los colegios, pusieron dinero público al servicio de la idea de celebrar un referéndum para ver si, decían ellos, bueno, no sé si será decisorio, sobre eso hubo una nebulosa, bueno, vamos, luego la gente pues votó un porcentaje exiguo de la población catalana, pero ahí se malversaron dineros públicos, caudales públicos en ese empeño político. Luego la justicia española tuvo a bien tirar de la mesa ese reproche de mal uso del caudal público contra Artur Mas, contra su segunda y contra su tercera, y ahora les tiene imputados tan solo por causas que podrían, en el mejor de los casos, suponer la inhabilitación de los tres, que ya no están, por cierto, en la Generalitat de Cataluña, están en sus casas, con lo cual a mí me da igual si los inhabilitan o si los inhabilita la historia, que es lo que parece que ha pasado. Bueno, ha habido una decisión del Constitucional hoy que viene a refrendar el no a lo que ha hecho la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, que ha sido poner en marcha la hoja de ruta. Lo que ayer decía Puigdemont, que lo oíamos aquí juntos, ya nos estamos dotando de lo esencial para consolidar un Estado distinto, y eso de la zanahoria chuchurría, que decía él que eran las promesas del Gobierno de España, ya no sirve. La hoja de ruta está ahí, se va a cumplir, y en septiembre vamos a dar la fecha de ese referéndum de secesión, importándole un pepino al presidente de la Generalitat lo que piense el Tribunal Constitucional, claro, el Gobierno de España o la Guardia Civil. Les da absolutamente igual. Bueno, pues nada, así son las cosas. Vamos a ver qué ha decidido hoy el Tribunal Constitucional. Bueno, es un hecho para anotar en la libretilla de los incumplimientos y para poco más, porque ya han visto que por las declaraciones de Puigdemont, por lo que dice el Pleno del Parlamento de Cataluña y algunas de sus fuerzas políticas, como la CUP, que están precisamente exagerando ahora la nota para poner en un brete a Puigdemont y que no haya vuelta atrás, ofrezca lo que ofrezca el Gobierno de España, Soraya y el de los palotes. Nos vamos a publicidad, a la vuelta continuamos. Luego volveremos a Cataluña, pero permítanme que dé la bienvenida a don Javier Algarra. ¿Qué tal, señor Orcajo? Experto en Filipinas. Y aprovechando que el señor Rojo es medio catedrático del asunto de los últimos de Filipinas, sí, y que me dice que ha visto la película, ¿qué película? ¿De qué película hablo? Pues de una película bastante bien hecha, sí, sobre los últimos de Filipinas, que desempolva un hecho bastante glorioso de lo que fueron nuestras épocas de imperio ya casi perdido, ¿verdad? Bueno, ¿qué le ha parecido a usted la película? Bueno, la película, que es verdad, la realización no está mal, tiene escenarios muy bonitos, pero lamentablemente la película, el mensaje que trata de darnos, desgraciadamente, es que pues la resistencia de nuestros héroes pues fue una resistencia pues prácticamente absurda, como dijo su propio director en declaraciones a Europa Press el día del estreno, ¿no? Pues desde que se inventan un personaje que es ficticio y es a partir de ahí donde trasladan el mensaje o cuentan la película, que es un traidor, ¿no? Ese personaje pues más o menos te hace ver pues primero que el cura que está en la iglesia es un drogadicto que fuma opio. Constantemente hay mensajes contra la patria, de que estamos aquí, somos imbéciles, que hace España por nosotros. Y luego lo que hace muy bien el señor Calvo, que es el director, es manipular los tiempos, ¿no? O sea, manipula los tiempos de tal forma que va eliminando sucesos importantes de la resistencia, trasladando al espectador
que la resistencia pues es de 4 locos y de un psicópata que es el señor Saturnino Cerezo, que era el teniente. En definitiva, es un insulto a los héroes de Filipinas, que hicieron una de las mayores gestas que se ha realizado en la historia universal, porque esta gesta como tal es estudiada en un montón de escuelas militares del mundo, como por ejemplo West Point, y te trata un mensaje constante de ataque a la patria, de ataque al sentirte orgulloso de tus héroes, y pienso que se han equivocado totalmente y es una oportunidad perdida para recuperar nuestra historia y sobre todo para homenajear a los últimos de Filipinas. O sea que el sesgo ideológico intenta combatir un hecho histórico relevante de lealtad hacia las órdenes que se recibían desde la metrópoli. Bueno, pues sin duda, vamos a ver, Jesús Ángel Rojo yo creo que es el primer observador y periodista que se atreve a decir claramente que esta película no es en absoluto fiel a los hechos reales. En 1898, una cincuentena de soldados del segundo de cazadores se atrincheraron en la iglesia de Valer, en la isla de Luzón, frente a los tagalos, al ejército filipino, que estaban luchando contra la presencia de los españoles allí. Aunque la guerra había ya terminado a través del Tratado de París, en el que obligaron a España a recibir 20 millones de dólares a cambio de quedarse con Filipinas y comprometiéndose a renunciar también a Cuba, ellos, los soldados que ahí dentro no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo realmente, cuando los filipinos les decían desde fuera, rendiros porque la guerra ha terminado, os habéis rendido, ha terminado la guerra, ellos no se lo creían, pensaban que era una añagaza, una trampa, y resistieron valientemente. Sabemos que fue un hecho histórico porque el propio teniente Saturnino Martín Cerezo, cuando volvió a España, una vez acabado el sitio, publicó sus memorias. Se publicaron en el año 1930 en la revista del Ejército, fundada y dirigida por el entonces teniente Antonio Algarra Ráfegas, teniente de infantería, que después acabó su vida como coronel, y que fue la primera versión impresa de lo que había ocurrido en el sitio de Valer. Ahí relató perfectamente que se mantuvo el coraje, la heroicidad de los soldados españoles frente a los filipinos, en contra de lo que esta nueva versión, 1898, Los últimos de Filipinas, hace en esta película, en la que viene a explicar que estos soldados, engañados por sus mandos, que eran unos incapaces, morirían como idiotas, que no valía la pena el sacrificio y cosas por el estilo. Pero, ¿qué manera tan tonta de morir? Eso, en realidad, en las memorias de Saturnino Martín Cerezo vemos que es falso, que realmente fue una heroicidad. Como bien dice Jesús Ángel, incluso en West Point se estudia comparando esto con el sitio del Álamo. Recordad el Álamo. El Álamo fue un sitio de 13 días, no de un año, como fue el de Valer, ni mucho menos. Y sin embargo, los estadounidenses lo consideran como una de las grandes heroicidades militares de su ejército, ¿no? En la famosa sublevación de Texas. En cambio, lo que ocurrió en Filipinas sí fue una auténtica heroicidad, y es una lástima que ahora una película, en un afán en estos nuevos tiempos de despreciar lo que es la heroicidad y el valor, el heroísmo y el sentimiento de la patria, claro, y el patriotismo español histórico, haya querido hacer que si el cura era opio, le daba al opio, era drogadicto, que si el capitán Fossi murió, sí, murió allí de disentería, pero que era incapaz de tal, que si el propio teniente Martín Cerezo era incapaz de dirigirles. Sí, pero el capitán, que le ponen como un incapaz, como tú bien has dicho, fue él el que se adelanta a los hechos y crea todas las defensas, que en ningún momento sale. Y de hecho hay una cosa muy importante en la película: no hay ningún hecho heroico, que tú te sientas identificado diciendo, wow, ¿qué es lo que han hecho? Porque continuamente hubo racias de los españoles para que atacaban incluso a los filipinos. Incluso el mismo hecho de que los españoles no tenían alimentación, pero sí el cura tenía opio para aguantar 337 días, ya surrealista, ¿no? Casi un traficante de colombiano. Tanto el capitán Fossi como el teniente Martín Cerezo hicieron una labor logística extraordinaria artillando la iglesia del Valer en la que se vieron recluidos. Era una iglesia bien simple, con un cuerpo central y un pequeño patio, con un huerto de la parte de detrás. Ellos se dedicaron a arpillar todas las ventanas, para que mediante arpilleras pudieran disparar pero no ser alcanzados, a fortificarlas, a tener un baluarte en la parte superior puesto de vigía, y la verdad es que con miles y miles de soldados filipinos descargando cargas de fusilería constantes y cañonazos, no consiguieron reducir a este puñado de hombres. 54, 56 eran al principio, 33 salieron vivos después de más de 337 días ahí sitiados, y la verdad es que fue una gesta absolutamente heroica. En ningún momento perdieron el espíritu patrio, la defensa de su baluarte, la defensa de la bandera española, y es una pena que ahora una película hecha hoy en día, en este año 2016, cuando se cumplen 118 años de aquella historia, ¿no? Sí.
pues hagan este tipo de películas. Yo la verdad que mi bisabuelo, que luchó en Filipinas, no lo era de los últimos Filipinas, pero estuvo en Filipinas. Era de los penúltimos. Pero de los penúltimos que estuvo allí, pues lógicamente que dieron la vida por su patria, por su país, por defender esa bandera nacional, pues lógicamente me parece que podían haber hecho un pequeño esfuerzo. El cine español, que ya nos han metido constantemente esas películas de la guerra civil. Para una vez que hacen una han de la guerra civil, ¿no? No, tenían una oportunidad de oro, pero es que esta gente le da lo mismo. Dale todo el dinero del mundo, dale todo el dinero del mundo. Me estaban diciendo hoy que hicieron una película de Blas de Lezo. Y digo, que no hagan nada, porque van a sacar a Blas de Lezo como un degenerado. Pero si porque es que lo que hacen esta gente, si que es hace mucho una mejor película los histórica. últimos de Filipinas de 1945, en blanco y negro, Por supuesto. con Tony Leblanc y con todos estos actores españoles en los que sí demuestran la heroicidad de los soldados Te españoles. emocionas cuando la ves. Bueno, La les voy verdad a es contar que- alguna anécdota del rodaje de esta película, esta gran película, en presupuesto y en medios y en fin, en No mensaje. cuadro escénico, pues adulterada con un principio ideológico que es el principio ideológico habitual en las grandes producciones de la gente de la ceja, ¿eh? Ya me entienden. Bueno, resulta que se trataba de reproducir algo en un barco. Los exteriores se han rodado fundamentalmente en Canarias y en Guinea Ecuatorial. Y resulta que, bueno, pues cuando toca reproducir las hazañas en un barco, el barco no lo alquilaron con la suficiente eficacia y a la que le pusieron el peso de los equipos de rodaje, los focos, las baterías, las cámaras, los operadores y tal, se hundió. Y se hundió. Se hundió con unos cuantos ayudantes dentro, que por suerte al hundirse se volcó, hubo una cúpula de aire y uno de los trabajadores de la película consiguió llegar a la superficie y pidió ayuda y salvaron a los porteadores que estaban ahí metidos en la cúpula de aire que se había producido al volcarse el barco y alguno estuvo a punto de morir en esa aventura por imprevisión. Esto, a veces, la historia negra de los rodajes, pocas veces se conoce al 100%, pero en este caso estuvo a punto de costar una tragedia. La verdad es que es una lástima que estas anécdotas puedan ensombrecer lo que es la historia de España en Filipinas, que durante 3 siglos hubo dominación ahí, desde que Magallanes, en el 1500 y pico, la tomara en nombre de la corona española, a pesar de ser portugués, y que esa presencia se permaneciera. Dentro de unos días, el 30 de diciembre, se conmemorará el 120 aniversario del fusilamiento de José Rizal. José Rizal fue injustamente fusilado por la corona española por considerarle un filibustero, que era como la corona llamaba entonces a los separatistas filipinos que querían independizar Filipinas de España. José Rizal, médico, escritor, político, en realidad no era tal cosa, sino que quería, era profundamente patriota filipino y español, y lo que quería era que Filipinas formase parte de España como una provincia más, con representación en Cortes. La verdad es que la corte, la metrópoli tan alejada no supo entender, y a pesar de que José Rizal se embarcó para viajar a España, llegó hasta el puerto de Barcelona con intención de enrolarse con las tropas españolas para viajar como médico militar apoyando a los soldados españoles en Cuba, fue deportado nuevamente a Filipinas, donde fue fusilado. Le fusilaron de espaldas por considerarlo un traidor, a pesar de lo cual en el último momento se giró y recibió las balas en el pecho y murió. Dentro de unos días serán 120 años de eso. 2 años más tarde caía Filipinas, caía Cuba y se perdía todo el imperio colonial español, en lo que eso tanto lloró la generación del 98, ¿no? En la pérdida del imperio colonial español, ¿no? Exactamente. Mira, estabas enseñando unas imágenes, cuando has sacado imágenes de la película, que salían los soldados españoles disparando. La película sacan a los soldados españoles que no sabían prácticamente ni disparar cuando llegan ahí a Filipinas, y ninguno acertaba a ningún bote. Pues eso digo, que para no saber disparar mataron a 1.700 filipinos. Había ¿no? un tío de Huelva que creo que era... Que era un genio. Sí, sí. Vamos, si es que estamos hablando, miles de filipinos contra 57 españoles, quitando luego los desertores, que mataron a 1.700 filipinos. O sea, y las bajas españolas, digamos, por armas filipinas fueron prácticamente muy pocas, porque las otras bajas fueron por las enfermedades, por la mala alimentación por que tenían. disentería fundamentalmente, con el fusilamiento de 2 desertores y con algunos caídos, eso sí, por disparos filipinos, pero apenas. Hablando de esos dos desertores, que supuestamente, que los fusilaron, en la película, para que veáis el mensaje tan enrevesado que sacan, cogen directamente
y ya sabiendo, ya la película se da de por hecho que el teniente Cerezo sabía perfectamente que se había acabado la guerra. Eso te lo saca la película. Y coge como al final, miserablemente, el teniente los mata, como si fuera prácticamente un asesinato. Y de hecho sale un hecho al final, el traidor, que le habían cortado el brazo, que no existe en absoluto, como diciendo, yo contaré todo lo que ha pasado aquí, como diciendo, aquí me has hecho tú pasar las canutas y a todos los españoles, ¿no? Esos dos traidores abrieron un boquete en el muro con intención de dejar entrar a los tagalos, claro, a los filipinos, para que les tomaran por sorpresa. Afortunadamente eso no lo cuenta la película. Los defensores fueron conscientes de eso, les pusieron bajo arresto, no les fusilaron hasta más tarde y pudieron cubrir el boquete y evitar que la iglesia fuera tomada. La iglesia en ningún momento se rindió ni fue tomada. Solamente cuando el teniente Saturnino Martín Cerezo pudo comprobar a través de esos periódicos, ¿sí?, comprobados perfectamente gracias a la cartografía que el Katipunan tenía entonces, y fueron conscientes de que esto no es una añagaza, esto no es un engaño, esto es cierto, este periódico es auténtico y dice que la guerra ha terminado, fue cuando se atrevió a decir, de acuerdo, me creo lo que usted me está diciendo, vamos a ver. Tal fue el heroísmo de los españoles que el propio general Aguinaldo les consideró no enemigos, sino amigos, les dejó salir portando sus propias armas, sin desarmarles, mientras presentaban armas los filipinos que les habían asediado durante casi un año y les permitió volver a España en libertad. Poco después, en diciembre, ya después de que se declarase la independencia de Filipinas, aunque bueno, luego cayese en manos de los Estados Unidos con esa famosa guerra contra la que llamaron insurrección filipina. Pues el genocidio que hicieron los americanos. Ya fue cuando decretó aquel famoso decreto único en el que decía que serán considerados como amigos y desde entonces se considera el 30 de junio todos los años el Día de la Amistad Hispano-Filipina en conmemoración del día en que el general Aguinaldo firmó ese decreto. Pero ¿sabes cómo saca un segundo, ¿sabes cómo saca? Ya termino, es que esa película es tan indignante, todo lo que ha dicho Javier, que es algo heroico, que lo ha relatado perfectamente los pasos, la película le saca el mensaje de que el gobierno español abandonó a 9.000 personas en Filipinas y luego no saca en ningún momento el hecho muy significativo de Aguinaldo, pues con ese famoso decreto declarando a los españoles como no enemigos, ni tampoco el recibimiento que tuvieron en Barcelona. Y luego, eso es, supongo que la película acabará con el recibimiento no, todo lo contrario. Termina muy tristemente. Fueron recibidos en Barcelona como auténticos héroes y el propio Aguinaldo en los años 50 reconoció que su gran error fue haberse levantado contra los españoles, que trataron siempre a los filipinos como hermanos y compatriotas, a diferencia de lo que después ocurriría con los estadounidenses, que no los utilizaron más que como siervos del mercado de Estados Unidos, como una colonia más. Los Estados Unidos cometieron un genocidio en Filipinas, que mataron a 1,5 millones de filipinos, como había una famosa orden de un general que decía que a todo aquel que tuviera más de 9 años lo mataran, y de hecho los americanos lo mataron, y además un genocidio sobre la cultura hispánica que la exterminaron utilizando pues incluso la Segunda Guerra Mundial, el famoso bombardeo sobre Filipinas, que destruyeron toda la zona histórica adrede de Filipinas, que fue el mayor bombardeo que hicieron en el Pacífico. El pasado colonial. Es una lástima que a día de hoy en Filipinas ya no se hable español, a pesar de que durante 3 siglos fue la primera lengua. Hay gente tratando de recuperarlo, pero bueno, la verdad Javier, deberíamos conocer más acerca de Filipinas. Muchas gracias, señor Orcajo, y enhorabuena, don Jesús Ángel, por haber puesto de manifiesto los errores de esta película. Sí, muchas gracias, Javier. Vamos a los errores de lo que veíamos antes, del abuso de la CUP en Cataluña y de cómo está produciendo determinadas tensiones entre la CUP y el gobierno de la Generalitat, en el que todavía están los restos de convergencia, como el tal Gené, el consejero de Interior, que no quiere apechugar con la culpa de haber hostigado a la CUP. Vamos a verlo. ¿Qué le parece a usted? Dice, yo no quiero líos, a mí sobre todo no me compliquen porque no quiero problemas y además pues hay que estar a lo que diga la CUP. La CUP es básica para que el gobierno de la Generalitat actual cierre los famosos presupuestos, continúe. Si la CUP quiere, cae Puigdemont en 2 semanas, esto ya lo hemos visto. Pero claro, pues ellos clavan rodilla en tierra y van un poco al albur de lo que la CUP les va empujando a hacer. Y esa es la oportunidad que cree Soraya que va a tener para reconducir las cosas. Antes les debo una cosa, les debo otro vídeo que explica la actitud de la policía catalana, heroica por cierto, cuando unos vociferantes van a producir si se quiere, una gamberrada con significante político a la puerta de un cuartel de la Guardia Civil. Vamos a verlo.
Policía Autonómica Catalana en un rinconcito, como diciendo, oye Jordi, sobre todo que no nos vean, no sea caso que tengamos que hacer algo. Da la sensación de que estén en prevención, de que alguien les pueda hacer algo a los manifestantes que fueron a dar voces y a liarla al cuartel de la Guardia Civil. Ahora... Sí, yo voy a poner lejos de lo que me nada poco, ¿sabes? El señor Luis Companys, ahí en Barcelona, hizo ese famoso decreto que creó esas milicias antifascistas, que lo que hizo prácticamente es legalizar a los escuadrones de la muerte que mataron a miles y miles de personas, ¿no? Pues ahora mismo la CUP y el gobierno de la Generalitat lo que está intentando, vulnerando en este caso la ley, pero permitiendo todas estas aberraciones que estamos viendo. Ahora, si se fijan, a la derecha de las imágenes verán a los tres Mossos d'Esquadra debidamente pertrechados por unos buzos invernales, que no creo que hiciera tanto frío ayer en Manresa por cómo visten los demás, pero que sí protegen su identidad. Están ahí medio agazapados, sin intervenir en absoluto, sin decirles, oiga, márchense de aquí, dispérsense, que estamos en horas de madrugada y no parece ni medio lógico que estén aquí, ustedes no. Ellos están ahí protegiendo, no se sabe muy bien aquí, a quién, con los cascos puestos y debajo el buzo, ahí se ven, ¿no? Es increíble, la verdad que las imágenes, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es lo que hay, entonces, hoy se va de madrugada a decir eso de fuera, 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 iros de aquí, caña, 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 España merece caña, y todo esto, y el día siguiente pues se quema la bandera española delante en la puerta, en fin, es la línea de provocación, porque en el fondo están tanteando hasta dónde podemos llegar. Y van a llegar hasta el final. Claro. Van a llegar hasta el final, porque Pero... es que lo estamos viendo día a día, o sea, es que no se van a parar, y menos con el miedo que da este gobierno, que no da ningún miedo. Como decía Elena Francis, vale más ponerse una vez colorado que 1000 veces amarillo, ¿no? Pues aquí vamos por la línea de irnos poniendo amarillos, venga, día tras día tras día. Aquí ya estamos morados. Y al final uno se pregunta, bueno, pero si cuando van al juzgado el juez tampoco se compromete, ¿dice o no dice el código que es un delito quemar imágenes del jefe del Estado? Sí. Lo dice, ¿no? Ya está. Entonces no me venga con interpretaciones políticas, no me venga con historias. Aplique la ley y ya está. No, si es que además lo has dicho tú muy bien, Xavier. Posibilidades de que estos 5 que declararon ayer en la Audiencia Nacional se escapen, las que quieran, todas. Pero bueno. Pero es que ahora mismo estamos entre las cámaras. ¿Tú sabes lo que tardarían si hicieras un comentario, a lo mejor, de estos comentarios políticamente incorrectos? Seguramente que vendrían y te vendrían miles de asociaciones, te pondrían una querella, te pondrían contra las cuerdas. Yo ya tengo una imputación del CAC. Claro, que tú tienes por experiencia. Haberme hecho en público determinadas preguntas, unas preguntas, por cierto, bastante sencillas, ¿no? Pero bueno, inadmisibles en el mundo en el que vivimos y en el mundo del independentismo político y de sus secuaces, porque esto de Manresa es muy significativo, el impacto en la prensa de hoy, en la prensa catalana de hoy, que es, como se pueden imaginar, nulo. Nulo. Nadie acusa a la CUP de alterar el orden público, de alentar la violencia y de jalearla y de llevar las cosas al extremo en el que no deben estar. Sobre todo un día en el que han pasado por los tribunales sin ninguna consecuencia. Ayer ya tuvimos que aguantar a alguno de esos que declaraba como que burlándose, ¿no? Vino la señora Ana Gabriel, la de El Flequillo, sí, la que defiende la vida en sociedades cavernícolas en las que los hijos son de todos y de ninguno y se vive ahí en la que ha abandonado comuna, el desodorante, ¿no? Bueno, pues esta lo que dijo ayer es, oiga, no me hagan perder el tiempo más, no detengan a más gente por algo tan normal como quemar imágenes del jefe del Estado. Esto es viejo, ¿eh? Yo recuerdo que fui compañero de viaje del príncipe de Asturias cuando cumplió su mayoría de edad y visitó los lugares que dan pie a los títulos que tiene, que acompañan la figura del príncipe de Asturias, que en Cervera, Gerona, en fin, todos estos lugares que están asociados por razones medievales al título del príncipe de Asturias. Y allí, que el hombre hizo el esfuerzo sublime de aguantar pitos y gritos de muerte al Borbón, sí, quema de banderas, de imágenes de su padre, y ya no pasó nada. A partir de ahí, pues todo el campo es orégano, como suele decirse, ¿no? De todas formas, Javier, estamos hablando que los medios de comunicación lo que no explican, que cuando se quema una... bueno, que en España
el rey, la monarquía en este caso, es una institución que representa a todos los españoles y por lo tanto la bandera española es un símbolo que representa a todos los españoles. Cuando esos sacamantecas cogen, queman una bandera de España o queman una imagen del rey, no se están metiendo con una persona, sino con el conjunto de la sociedad española, contra los intereses del conjunto de los españoles. Por lo tanto, la gente que sepa de una vez que cada vez que se hace ese tipo de actos, nos están atacando directamente a nosotros, a nuestras libertades, porque esta gente que pretende hacer eso, lo que pretende es crear una dictadura, o una dictadura ya prácticamente la están realizando en Cataluña, una dictadura en un territorio que encima es nuestro, y encima quieren quitarnos una parte de España que también es de todos los españoles. Por lo tanto, lo que hay que explicar es muy bien que cuando hacen un tipo de estos gestos o sirven el himno nacional, nos están atacando a nuestros derechos y a nuestras libertades, y eso hay que dejarlo muy claro. Bueno, hoy dejamos Cataluña de lado porque esto, en fin, por la vía que vamos va de mal en peor. Lo decía el otro día Javier Fernández y tiene razón, la tensión que se vive con algunos catalanes es absolutamente insólita y hay que hacer algo porque esto no debe continuar por el camino que va. Hoy en el Congreso de los Diputados se ha producido la sesión de control al Gobierno, ha habido algunos interesantes enfrentamientos en el territorio de las ideas, por ejemplo uno entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Iglesias. El de la coleta morada hablaba de patria, ya les advierto, no sé, a que a alguno le dé un pasmo, hablaba de patria y la verdad es que Soraya está bastante bien en su respuesta, ha sido dura, contundente, ha sido una especie de zasca, diciendo, oiga, no venga aquí a dar lecciones de constitucionalismo, por cierto, porque usted ni siquiera aparece por la Comisión Constitucional de la cual es miembro, y manda a otro. Esto había que recordárselo más a menudo a Pablo Iglesias, que luego les enseñaré algunos de los detalles culturales del tipo, que son más bien de no aprobado, de suspenso en alguna materia, por ejemplo la lingüística, la histórica también, luego lo repasamos con mayor profundidad. Vamos primero al rifirrafe entre Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, y el líder de Podemos. Bueno, está bien, Soraya. Bueno. Con una pequeña objeción. En el programa electoral del PP no figuraba la reforma de ninguna constitución. O sea, que ahora no vengamos aquí como que dando por hecho que eso deba producirse. Muchos españoles no creen que estemos en un momento especialmente propicio para hacer aventuras y experimentos sin gaseosa. Y además una cosa muy importante que tenía que haber dicho la señorita Soraya, el discurso de Pablo Iglesias está hablando de romper España, el Estado plurinacional, que eso no existe, nunca ha existido en España y nunca se tiene que reconocer. Por lo tanto, todo el discurso que está hablando de democracia y derechos sociales automáticamente es contradictorio con la ruptura de España, porque lo único que nos garantiza los derechos sociales, las libertades y la igualdad es el respeto a la ley y por lo tanto a la ley suprema, que es la Constitución, que este señor la quiere destruir para alcanzar el poder a toda costa. Ya. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta continuamos, tenemos algunos otros rifirrafes interesantes del día de hoy que arroja pues este tipo de asuntos en la política española. Cuando queráis nos vamos a publicidad. Bueno, seguimos. Es verdad que Javier Fernández es aire fresco en el Partido Socialista, sobre todo a algunos nos gusta cuando dice que España es una nación y no 3, ni 16, ni 24, que es algo elemental, pero que claro, Maragall no sé si lo tenía claro, y Z desde luego no, y muchos otros tampoco, Y no Pedro son los Sánchez únicos. tampoco. Pedro Sánchez, vamos, y Zapatero ni les cuento, porque todo esto viene de Zapatero, el hombre que dijo, sí, lo que saquéis aquí de Cataluña a mí me va a valer. Lo dijo estando en la oposición, compromiso que luego cumplió, para desgracia de todos, porque aquello encarriló el pacto del Tinell, el circuito sanitario en torno al PP, contra el PP, de la izquierda independentista en Cataluña. Y al Partido Socialista le pareció de perla siempre y cuando pillaran poltrona. Esta es la historia del Partido Socialista. Bueno, la renovación que va a significar, espero, en ese congreso ansiado, las nuevas ideas en el PSOE, que son fundamentalmente alejémonos de los populistas, quiten de ahí esa cosa y que no nos confundan con el de la coleta. No querer conspirar con el de la coleta, que era lo que pretendía Sánchez, sino todo lo contrario. A veces chocan con algunos que han estado en los dos territorios, en el territorio Pedro Sánchez y ahora en el territorio Javier Fernández. Les hablo de Antonio Hernando, que a veces no le da tiempo al hombre de asimilar
Y hoy se ha lanzado a criticar los efectos de la terrible ley Mordaza. Ahora van a escuchar la de cosas que ha hecho la ley Mordaza y algunos ni siquiera nos habíamos enterado. Lo cuenta Antonio Hernández del Partido Socialista Obrero Español. En 6 meses, más de 6.000 procedimientos por falta de respeto a la policía. Denuncias por llevar una mochila o una camiseta con las siglas ACAP. Una multa de 800 euros por hacer una foto a un coche de la policía. Sanciones a un periodista por colgar un vídeo de una detención en la red. Sanciones a una periodista por hacer una pregunta a la salida de la Audiencia Nacional saltándose un cordón policial. Identificaciones permanentes de los informadores que acuden a las actuaciones de la policía. Y así un suma y sigue. Y hay que reconocer que esta ley, señor Rajoy, no vino impuesta por los mercados. Esta ley no la dictaron en Bruselas. Esta la hicieron ustedes solitos porque quisieron, señor Rajoy. Bueno, es terrible esta ley. ¿Qué ley más mala? Pues, yo no me había enterado. Ni los independentistas que estaban atacando ahí al cuartel de la Guardia Civil tampoco se han enterado. Terrible, terrible. Es una cosa extraordinaria. Yo no sé cómo se puede vivir con esa ley Mordaza en ese mundo fantasía de Narnia que nos descubre don Antonio Hernando. La verdad es que Rajoy ha estado bastante irónico y cuando se pone irónico saca el gallego que lleva en él y algunas veces hasta acierta. La sede parlamentaria hay que reconocer que la domina y le ha dado un viaje al pobre Hernando morrocotudo. Lo vamos a oír. Decir hoy que en España hay un problema de ausencia de derechos o de disfrute de libertades es algo que no se cree absolutamente nadie. Y decir, como acabamos de escuchar ahora aquí, que tenemos un problema en España de libertad de expresión, parece una broma. Igual que parece una broma contarle a los españoles que aquí tenemos un problema de libertad para ejercer el derecho de manifestación. Bueno, ni el que asola la manteca se atreve a decir algo parecido, ¿no? Pero bueno, oye, la cosa es como es y ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, el Partido Socialista es que ahora mismo ese mensaje que está dando es el típico mensaje que últimamente está dando Pedro Sánchez, ¿no? De una ley que a lo mejor tendrá sus defectos, que se podrá lógicamente valorar, pero lógicamente lo que no puedes afirmar es que estamos viviendo en la Cuba de Fidel Castro o estamos viviendo en la Rusia comunista, porque eso es falso. O sea, hay una libertad de expresión, cuando tú cometes tu derecho de libertad de expresión, pues lo pasas, pues están los tribunales para actuar contra ellos, y luego lógicamente está hablando de casos muy particulares. Seguramente si un guardia le ha puesto una sanción administrativa a un personaje porque le ha faltado el respeto, es que en la antigua ley también existe un artículo que la autoridad, tú no puedes faltar al respeto a la autoridad, porque lógicamente por eso es la autoridad, ¿no? La verdad que el señor Hernando, pues como siempre, está a por uvas, y lamentablemente lo que tendría que preocuparse más es por los verdaderos problemas de los españoles, no de estas tonterías. Bueno, y no en el Parlamento, pero en los entornos del Parlamento hoy se ha continuado lidiando esa particular pugna entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Se acerca el Vistalegre II, el Congreso de los de Podemos, y el macho alfa de la manada, Pablo Iglesias, quiere dejar claro dónde estamos y qué es lo que nos gusta hacer. Y a propósito de eso se inventa un palabro que demuestra que el bachillerato, justito, telenovelización. Asistimos a la telenovelización. No podría decir que nuestras prácticas imitan las de una telenovela. Lo de telepolemización, esto ya suena a aquellos que iban de marxistas en los años 80 y que los sistematizaban todo, ¿no? Este es un prodigio, este chico, produce rebuznos cada 2 por 3, algunos por escrito. Por ejemplo, en aquel debate de Antena 3 a 4 se acordarán de cuando se inventó un supuesto referéndum pro autodeterminación en Andalucía. Se acordarán de cuando un profesor de ciencia política se equivocó citando el único libro que conocemos todos los españoles de Kant, que por cierto el otro día es clave en la ciencia política, ¿no? Y el otro día cuando dijo que nuestra Constitución cumpliría su 28 aniversario. Sí, se equivocó en 10 años, sí. Bueno, es y increíble. de vez en cuando se equivoca por escrito, cuando le dice a un amigo que él azotaría a Mariló Montero hasta hacerla sangrar, cosa que un tío del PP no puede decir, porque aquí hay algunos que parece que tengan bula. Pero yo creo que no se equivocó, yo creo que dijo lo que lo piensa. O cuando escribió que lo del Holocausto era una cuestión burocrática, que no había habido ni hornos, ni gas ciclón, ni víctimas de la barbarie aquella, ¿no? Pero a él se le permite todo, mientras que a otros, por decir mucho menos,
se les condena a la pira funeraria, sin más. Sí, se le condena civilmente en España y desaparecen de todos los lados. Vamos con la telenovelización, que es un palabra nuevo que ha acuñado el Coleta Morada. Y creo que aunque hay un riesgo de telenovelización de todo esto, y eso es peligroso, creo que es bueno que la gente vea cómo somos. Eso, que lo vean, que cuanto más lo vean, mucho mejor. A ver si los que lo ven lo terminan de entender y empiezan a considerar poco adecuado darles el voto, regalarles el voto de buena fe. Luego están los que quieren conspirar contra el orden establecido, romper con la sociedad burguesa, anticapitalistas, etc. Eso ya es otra cuestión, eso ya es otra enfermedad. Ahora, admitan conmigo que seguro que algunos conocen que de buena fe les pareció que regenerar esto, que estos chicos, que sí, tal, claro, que no sé qué, y les dieron el voto tontamente y mira en la que nos han metido. Por cierto, la respuesta de Errejón es que lo primero y lo lógico sería saber hacia dónde queremos ir y luego decidir sobre las caras de quienes van a liderar ese viaje. Creo que a ninguna parte de Podemos, porque ya veremos qué dicen las encuestas el día que toque con esto de Podemos. Vamos a escuchar a Íñigo Errejón. Como de hacer una constitución, entonces no se puede elegir la constitución y el presidente al mismo tiempo. Tenemos que ponernos de acuerdo en a dónde vamos y luego discutimos de las caras. Si en las caras vamos a estar de acuerdo. Bueno, eso parece hasta sensato, ¿no? Pero bueno, no, que me cuesta discernir entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, porque en el fondo están en la misma comedia, están en la misma la verdad que están dando un espectáculo que lo que se está viendo, ¿no? Pues que al final Pablo Iglesias lo que quiere imponer es el control, esa mano de hierro sobre Podemos, ¿no? Porque además es que se lo pide el cuerpo, su ADN es comunista y como buen comunista necesita un partido purga, pues, perfectamente jerarquizado. Seguramente yo creo que lo que va a salir de Vista Alegre 2 va a ser que va a quedar Íñigo Errejón como muñequito, de esos que se cuelgan en el espejo del coche, ahí colgadito, y se va a quedar sin su tropa, que también relativamente tenía su pequeño ejército dentro de Podemos. Se va a quedar sin él, los van a quitar de los puestos estratégicos y se va a quedar solo de figura decorativa. Te voy a decir una cosa, que Errejón salga de la dirección de Podemos y de la política, pues lógicamente tampoco pierde nada España, o sea, que no sería tampoco malo para España que este señor se saliera de la política y de la vida pública. Hay mucha gente que le sitúa en el entorno del Partido Socialista, cuidado. Cuidado. Bueno, si el PSOE quiere equivocarse una vez más, tampoco pasa nada, ¿no? Ya se ha equivocado muchas veces. Vamos con Rajoy. Rajoy ha dicho hoy una cosa interesante, que está a favor de las consultas municipales en los ayuntamientos, pero siempre y cuando sean aprobadas por el gobierno, o sea que el gobierno ejerza un control sobre ese tipo de consultas para decidir asuntos de la vida de los ayuntamientos, que es la primera de las administraciones, la más cercana al ciudadano. Vamos a escuchar al presidente del gobierno. Yo soy partidario de que los ayuntamientos puedan consultar a los ciudadanos en cuestiones que afecten a su propio ámbito, pero también soy partidario de que exista pues un mínimo control de la legalidad y, por tanto, de que haya una autorización del Gobierno, que es lo que dice, como usted muy bien sabe, la legislación vigente. Bueno, pues nada. Hombre, eso trae un peligro, ¿no? Porque si estamos hablando de que la representación política en España es representativa, nunca mejor dicho, ¿no? Si lo pasamos todo a la decisión directa del pueblo, pues a veces nos trae unos problemas, como hemos visto en algunos países de fuera de España. Bastante curioso, sí. Y eso es lo que quieren los populistas, esa supuesta representación en directa, como estamos viendo en Madrid, que por internet se están votando determinadas acciones y al final solo votan por los 4 amiguetes de turno y con un porcentaje mínimo se toma decisiones que afecta a millones de madrileños, ¿no? Sí, señor. Bueno, a pesar de aquello de un vaso es un vaso y una taza es una taza, firmado Mariano Rajoy, o de aquello de, en fin, tantas y tantas que nos ha ofrecido en sede parlamentaria, que nos han hecho reír tanto, hoy le han dado el premio al mejor orador y así lo agradecía el presidente del gobierno. La verdad es que estoy contento. Tengo que decir que no me lo esperaba, pero bueno, no voy a protestar porque se haya hecho un acto de al menos moderada justicia. Estoy muy contento y se lo agradezco mucho a todos. Y un vaso es un vaso y una taza es una taza. Hay otra mejor, aquella que decía, por las carreteras van los aviones y los coches por los aeropuertos. Bueno, en fin, pero está bien, sí. Dice, yo soy casi nada.
pero me crezco cuando me comparo. Eso es lo que le pasa a Mariano Rajoy, que llega a esa cámara donde hay un tío que habla de la telenovelización y parece que es el gran renovador de la política española, y claro, se viene arriba. Rajoy sabe leyes, sabe muchas cosas. Sabe leer, sabe escribir cosas que sus contrarios no saben. Leer es lo que mejor sabe, porque ya casi no improvisa nunca, que es cuando encontramos al verdadero Rajoy orador y cuando tiene esa socarronería gallega que tanto le aprecian mucho. Entonces, Rajoy se defiende muy bien solo cuando le atacan directamente a él. Porque, por ejemplo, cuando acusaban a un gran líder del Partido Popular, como es el líder gallego, que le acusaban directamente de tener amistades con un traficante de drogas, el señor Rajoy... De tabaco, no de tabaco, perdón. Lo mismo. Pues ahí el señor Rajoy no era gran dialogante, ¿no? Ni tuvo respuesta adecuada para defender a su partido y a un hombre suyo, ¿no? He dicho, no es lo mismo, porque una cosa es un delito contra la salud pública con las drogas que produce, pues ya sabemos qué consecuencias, y el otro es eludir la fiscalidad del tabaco, haciendo que Montoro no se entere y no pille de las cajetillas de tabaco que algunos metían por Galicia de forma ilegal. Es un delito, pero no es tan grave, es otra cosa. Bueno, yo les preguntaba a ustedes, ahí está la encuesta, veo que va ganando el sí. Hay quien cree que Fátima Báñez hablaba en serio cuando decía aquello de la reforma en la jornada de trabajo para que todos podamos estar en casa poco después de las 6. Yo no lo veo del todo así, pero bueno, en cualquier caso, pues ustedes son los que mandan. A mí me parece que fue un globo sonda eso del horario para que estemos pendientes de eso y no de otra cosa, y desde luego hay unas declaraciones de Fátima Báñez en el sentido de los horarios que quiero que escuchen, a ver qué les parece. Evidentemente hay cosas que mejorar, como todo en la vida, y estamos dispuestos a hacerlo con consenso, primero del diálogo social, de los interlocutores sociales, de los sindicatos y de la patronal, porque son ellos los que conocen mejor la realidad del tejido productivo, y después en el diálogo político, en el diálogo parlamentario. Por tanto, desde el consenso en el diálogo social, desde el consenso parlamentario, el Gobierno está dispuesto a mejorar el marco laboral para seguir creando empleo intensamente, que es el gran objetivo nacional, y para que el empleo en España sea de mayor calidad. Por tanto, ahí espero al Partido Socialista, al resto de la Cámara y, por supuesto, a los sindicatos y a la patronal. Muchas gracias. Atención, pregunta. ¿Es que cree la señora Báñez que si se recorta la jornada laboral hasta las 6 de la tarde, eso no va a tener consecuencias sobre el empleo? Muchísimo. Es que el señor Báñez lo que no se da cuenta es que tiene que hablar de productividad. ¿Es que se cree la señora Báñez que los españoles que mal llegan a final de mes porque les han dado 6 recortes de pelo desde la crisis están por voluntad propia en las empresas? Es que no se imagina la señora Báñez, que dice que está alejada del tejido productivo. Claro, está en el tejido de los funcionarios. Ese es el problema de la señora Báñez, que no tiene experiencia laboral anterior, ninguna, antes de estar en política. ¿Es que se cree la señora Báñez que la gente hace horas extras que no cobra en las empresas porque sí? ¿Que se cree que somos japoneses? ¿Es que se cree la señora Báñez que los españoles que se pluriemplean lo hacen porque son codiciosos? No, hija, no. Lo hacen porque no llegan a final de mes. Lo hacen porque tienen deudas con empresas que no les pagan. Lo hacen porque son autónomos y no llegan a final de mes. Lo hacen porque son taxistas y tienen que trabajar más horas que un reloj Omega. Pero bueno, oye, si te quedas en el ministerio, ni en el ministerio, porque como les contaba antes, resulta que se está quedando despoblado de funcionarios del ministerio o las oficinas de la Seguridad Social en España. Cada 4 días pues se jubila, pierden un empleado público. Y esto va a llevar a que tengan que cerrar muchas de las oficinas que ahora tienen un empleado, o 2 o 3, y que no pueden dar servicio al público, que se amontona en unas colas, lo que los cubanos llaman montoneras, pues eso, en unas montoneras de espanto, a la que tienen que realizar un trámite de una burocracia anticuada que tampoco ha sabido resolver doña Fátima Báñez. O sea que una cosa es llamar y otra levantarse a abrir. No, por supuesto. Esta señora lo que confunde claramente, como tú has dicho muy bien, es la sociedad civil que no trabaja en la administración pública de la que trabaja en la administración pública. Lógicamente lo confunde porque
estamos hablando, por ejemplo, ahora son más de las 6 y se está trabajando. Aquí en esta redacción se está trabajando y se va a trabajar hasta la hora que sea necesaria para sacar la noticia. Estamos hablando de que miles de hosteleros, miles de hoteles, etcétera, van a seguir trabajando. ¿Qué van a hacer si no? Porque es que lo del horario, la flexibilidad del horario, encajetarlo a una hora determinada, pues lo único que produciría serían miles y miles de parados más que tiene España. Lo que se tiene que hacer es una flexibilidad más amplia en el trabajo, pero sobre todo basada en la productividad, no más en el número de horas que se trabaje. Y ahí es lo que tiene que entender tanto los empresarios españoles como el conjunto de los trabajadores, que tenemos que ir para el bienestar de todos y sobre todo también para la convivencia entre hombres y mujeres para poder criar los niños. Sí, eso está muy bien. Lo que pasa es que eso, cuénteme cómo lo hace. Porque claro, no es posible trasladar el mundo de lo que vale en Londres a lo que pasa en Madrid o en Barcelona. En Londres pues comen en media hora, se comen un sándwich de un pan que parece más bien cemento con un poco de lechuga y unas salsas y algo que dicen que es pavo, pero nadie lo ha podido comprobar hasta ahora, y se protegen como pueden, se guarecen de la lluvia durante esa media hora y suben corriendo a tomarse un té con leche y a continuar trabajando para irse pronto a casa. Ese es un planteamiento de vida. ¿Cree, señora Báñez, usted que es de Huelva, que los españoles van a renunciar a la cañita y a la comida en casa y a ir y volver del trabajo, los que tienen esa suerte, y los que no, a tener un espacio, un tiempo de evasión entre la primera parte de la jornada y la segunda? ¿Cree la señora Báñez que puede imponer por decreto ley que los españoles coman a la misma hora que los italianos, 11:30 de la mañana? Hombre. Es que es de coña. A mí me contaba un amigo que trabaja en Dinamarca que cuando había algún trabajador en Dinamarca que se quedaba más tiempo del que era necesario, le miraban muy mal allí, por la sencilla razón de que, o sea, hacían pesar al conjunto de los compañeros de que el trabajo que había hecho en ese día no lo había realizado, por eso empleaba más horas, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos también es concienciarnos en ese tiempo de trabajo que tenemos que sea lo máximo más productivo posible, porque a la larga nos va a dar más beneficios desde el punto de vista de calidad de vida. Y eso es lo que tendría que entender, no decir que si salimos a las 6, a las 5, a las 4, no, se tendrá que ajustar según las necesidades de cada empresa y según pues, las posibilidades de cada uno, claro. En fin, una idea que ya verán, no es la primera vez que se pone sobre la mesa, no es la primera propuesta. Yo recuerdo una de Jordi Sevilla, pero ha habido varias más. Y esto ha sido un globo sonda que se saca cuando uno no tiene popularidad, la gana, la gente parece, oye, empieza a hacer sus planes, pues mira, podríamos tal, pues mira, podríamos cual, y acaba en nada, en el cesto de la papelera, de las ideas políticas que no se pueden realizar. Hay que trabajar mucho para imponer determinados criterios, conducirlos, y no se puede hacer de un año para otro, ni de 2 para 2. En fin, del tema de los horarios ha hablado Albert Rivera. Albert Rivera sale al quite de esta compleja cuestión de compaginar la vida laboral y la vida familiar. Escuchamos al presidente de Ciudadanos. Lo que es una evidencia es que somos el país que pasa más tiempo en el trabajo y a la vez el país menos productivo de Europa en el trabajo, con lo cual alguna cosa estamos haciendo mal. Y eso es lo que Ciudadanos ha puesto encima de la mesa. El PP y el PSOE durante 30 años no han querido abordar este debate, es una de nuestras exigencias en ese acuerdo y efectivamente, escuchando al empresario que hablamos, tiene que haber también flexibilidad. Esto no se va a hacer por decreto diciendo que ahora tienen que cerrar las tiendas. Este es un país libre, este es un país democrático dentro de la Unión Europea, pero sí que queremos que hay que alcanzar un pacto. Sindicatos, patronales, medios de comunicación, en definitiva, políticos, partidos políticos, tenemos que intentar encajar eso para que, por un lado, a las 6 de la tarde o a la hora, una hora razonable, la gente pueda tener ocio, dedicación a su familia, a sus hijos, en definitiva lo que crean conveniente cuando acabe la jornada laboral, y por otro, tener servicios abiertos, como decía el empresario. Nosotros no estamos planteando que por decreto a las 6 de la tarde se cierren las tiendas, eso sería absurdo en el siglo XXI, imagínese en Nueva York cerrando las tiendas a las 6 de la tarde, ¿no? No ese es el problema. El tema es que tiene que haber turnos, tiene que haber respeto a la jornada laboral, flexibilidad laboral para ampliar esas jornadas contratando a más gente, que también daría más empleo, con lo cual creo que es el sentido de los tiempos, Europa va por ahí. Me parece bien que este tema que ha puesto Ciudadanos encima de la mesa sea un debate nacional, porque tiene que haber debate, pero no nos olvidemos, si queremos ser más felices y hacer mejor nuestro trabajo, tenemos que tener también tiempo para nuestras familias o para nuestro ocio, ¿no? Este es el mundo de colores de Albert Rivera, el príncipe entallado. Dice que se va a contratar más gente porque, pero hombre, pero vamos a ver, que parece que no seas de España.
En España esto va a ser utilizado por innumerables empresarios para decir, mira, pues de estos ya puedo prescindir. Chicos, que un poco joven el príncipe entallado para saberse alguna de las cosas y maneras de hacer de este país, que tuvo un líder en la COE que creo que está todavía en la cárcel, ¿no? Sí. Se llamaba Gerardo Díaz Ferrán. Sí, es muy malo. En la cárcel, ¿no? Tener memoria es muy malo, muy malo. Vamos a lo que vamos. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hoy se ha dado un paseíto en tren, ahí lo van a ver, entre Sagunto y Valencia, y ha hecho declaraciones en el sentido de lo bueno que sería estimular la construcción de un corredor ferroviario llamado del Mediterráneo que llevase con mayor velocidad los productos hortofrutícolas del levante español a los mercados europeos, y eso está muy bien, pero este señor ha producido una tremenda inseguridad entre algunos españoles cuando el pasado lunes en una entrevista admitía que el Estado está haciendo planes para asumir los más de 5.000 millones de euros que nos van a costar las radiales. Las radiales son algo que se estimuló en los últimos gobiernos de José María Aznar, que estaban pensadas para descongestionar el tráfico, que eran muy generosas, que estimularon eso que se llamó la burbuja de las construcciones de infraestructuras, y que resulta que luego con la crisis y con la imprevisión de los que emprendieron aquella aventura ha generado unas radiales que en absoluto son rentables, unas radiales que no llevan ni de coña el tráfico que estaba previsto que pasara por ahí, que la gente pues ha retenido sus bolsillos y no quiere pagar y elige vías de no peaje. Eso ha sido central, es verdad, pero alguien no calculó el impacto económico de esas radiales, se lanzó a construir alegremente, se llame como se llame, y de la empresa que sea, tira, dame las obras, que yo aquí asfalto y gano pasta. Y a la hora de la verdad la deuda ha pasado a fondos buitre, ahora no se sabe ni muy bien ni quién la tiene, pero todos ponen la mano así porque están en suspensión de pagos. Y muchos españoles nos preguntamos, oiga, haberlo pensado antes, a mí no me resuelven mis problemas cuando me equivoco en una inversión. Nunca me los han resuelto. No veo por qué hay que resolvérselos a Villarmir o a cualquier otro de estos grandes constructores que en su día pretendían forrarse con esto. ¿Qué pasa? Que si les hubiera ido bien el cuento, ahora teniendo unos beneficios por esas radiales, ¿nos rebajarían los peajes a los usuarios? No, ¿verdad? Bueno, si ha ido mal, pues por otra que haya ido bien. No, la verdad que algunos están muy mal acostumbrados. Por ejemplo, Florentino Pérez, con aquello del Castor, que le subvencionamos el fracaso de aquellos 18.000 millones que costó ese depósito subterráneo de gas en la provincia de Castellón, ¿no? Bueno, de eso ha hablado también Albert Rivera. Vamos a oírle. Una vez más se socializan las pérdidas. Se pasó con la banca y nos vuelve a pasar ahora con las autopistas, señor Rivera. Bueno, pues esto es lo que algunos hemos denominado capitalismo amiguetes, que no es capitalismo, es todo lo contrario, que es hacer este tipo de contratos con beneficios para las empresas concesionarias. Y la gente que nos esté viendo lo entenderá rápidamente. Cuando uno monta un negocio, nos estará viendo seguramente un autónomo, una pyme o alguien que se la ha jugado y se ha caído, el gobierno no le rescata, se la juega de su dinero, hipoteca su casa, pierde su negocio, pierde su casa y se vuelve a levantar con dificultades. ¿Cómo le vamos a decir a los españoles que les vamos a devolver el esfuerzo que han hecho en esta crisis si la primera en la frente, como se suele decir, es socializar las pérdidas de unas concesionarias que, por cierto, cuando montaron las autopistas tendrían que haber asumido el riesgo de que no hubiera los coches que ellos pensaban que iba a haber, porque, insisto, a un peluquero, a un autónomo, a cualquier otro sector económico no le rescata el gobierno, se hunden, cierran y encima se quedan con deudas, ¿no? Así que no podemos seguir haciendo este capitalismo de amiguetes de reparto en una oligarquía, oligopolio político empresarial. Creo que hay que hacer las cosas serias. Nosotros proponemos, primero, que no se hagan infraestructuras en España sin un informe de impacto económico. Se han hecho aeropuertos vacíos, trenes sin pasajeros, cajas arruinadas, autopistas sin coches. ¿Y quién ha ido alguien a la cárcel por todo esto? ¿Alguien ha pagado por ello? No. Pues yo creo que tenemos que endurecer las medidas penales y políticas sobre la mala gestión de este tipo de recursos y, segundo, cambiar la ley para que no se ponga en marcha ni una sola infraestructura nueva que no tenga un informe de impacto económico. Y ahí, sabiendo cuánto cuesta, cómo lo vamos a pagar y qué tráfico tiene una autopista o un aeropuerto, entonces tomar decisiones políticas. Pero no vale tomar decisiones con cargo al presupuesto público cuando va mal y con cargo al presupuesto de una empresa cuando va bien. Ahora, Tony... Bueno, iremos viendo porque no hay decisión tomada. Hay un globosonda, de nuevo, del ministro de Fomento diciendo, hombre,
a lo mejor tendríamos que asumir el coste de esas obras y quedarse el Estado esas radiales que están pues ahí tiradas. De todas formas, la pregunta es la siguiente. Las radiales están endeudadas, están en quiebra, ¿no? Entonces, esas radiales, como toda empresa normal, tendrá que pasar a un concurso de acreedores. Ya están en él, pero vale. nadie se atreve a reflotarlas porque... Pues yo como Estado entraría en ese concurso de acreedores, lógicamente nos saldrían esas radiales a un precio muchísimo más económico, y también lo que haría para que se utilizaran más, pues que los precios pues fueran muchísimo más económicos, porque pongamos un ejemplo de la radial, de la radial, la R4 que va hasta Aranjuez, te cobran 7 euros. Ya. Es que son bastante caras para utilizarlas. Por eso, pero podemos abrirlas y hacerlas entre más gente. Me temo que no van por ahí las presiones.